Sesionar la Comisión de Diputados que investiga el espionaje en democracia en nuestro país. Fue creada en el mes de noviembre del año 2016, después que aparecieran, tras un allanamiento que había ordenado la jueza Beatriz Larrié, documentos en la casa del ex militar Elmar Castiglioni. En ellos da constancia de los servicios de inteligencia militares que espiaron en democracia a organizaciones, partidos políticos, jueces, periodistas y otras autoridades uruguayas. La comisión va a recibir esta tarde a Juan Raúl Ferreira, además exdirector del Instituto de Derechos Humanos, a quien tenemos aquí en piso. Buenos días, Juan Raúl, gracias por acompañarnos. Buenos días, un gran gusto. ¿Cómo andas, Juan Raúl? ¿Bien? El presidente de la comisión, el diputado del Frente Amplio, Gerardo Núñez, dijo que tu testimonio va a ser muy importante, ya que el Partido Nacional fue objeto de espionaje e infiltración. Uno de los espías, además, estaba dentro de tu sector. Sí, en realidad el trabajo de documentos que me mandó la Cámara de Representantes no son documentos policiales, no son los de Castiglioni, sino que son del Servicio de Información del Ministerio de Defensa. Y estos documentos, su autenticidad está fuera de discusión por el origen. Fueron desclasificados por la ministra de Defensa Nacional cuando era la doctora Azucena Berruti. Entonces, no cabe duda de que son ciertos, es decir, fueron retirados del Ministerio de Microfilms. Si no fuera por eso, yo hasta tendría dudas de que fueran ciertos. Ustedes me van a disculpar que no los traje, pero les explicaba, me gustaría también compartirlo con las oyentes y los televidentes. Como la sesión es hoy a las 16:30, es información que me hicieron llegar, hasta tanto no declaren la comisión, prefiero no mostrar los documentos. Pero en todo caso, o contrataban muy malos espías, o querían hacer un análisis que no se ajustara a la realidad. Pero el cúmulo de errores que descalifica totalmente, están desclasificados, pero descalificados también. Es tremendo, ¿no? ¿Inventaban? A ver, por ejemplo, hay un informe sobre el campamento de Quillú, ¿no? Me voy a referir exclusivamente a este, repito, por delicadeza con los señores legisladores. Y después algunos documentos que yo voy a agregar y voy a llevar que estaban en mi posesión. En el campamento de Quillú, por ejemplo, se hace un exhaustivo análisis de la forma hasta excesivamente vehemente con la que supuestamente mi padre, que vivía, enfermó muy poco después, había defendido la ley de caducidad que habíamos votado. Algunos hicimos la autocrítica por un lado, otros la hicieron para otro. Yo después me sumé a la campaña de anulación, pero él había muerto. Muchas veces yo me pregunto, ¿y qué hubiera pensado de que yo anulara una ley que a él le dolió tanto tener que votar, etcétera? Y lo único que me quedaba claro era que hubiera respetado la decisión de mi conciencia. Pero ni idea de... Ahora, resulta que estos informes fueron hechos y después fue apareciendo información nueva. Ahora, mucha gente ha podido ver, y creo que va a tener una exposición más masiva dentro de poco tiempo, la película que hizo Mateo Gutiérrez sobre Wilson, donde aparece él en Quillú diciendo que él está arrepentido de haber votado la ley de caducidad, que él fue engañado por el entonces presidente de la República sobre cuál era la verdadera situación institucional si no se votaba, y que por lo tanto él utilizaba mucho el lenguaje corporal, muestra la mano y dice: esta mano no vacilará en firmar y votar verde. Entonces yo, entre el informante que estaba en Quillú y el propio Wilson, le creo más a Wilson sobre lo que dijo. Y está filmado. Todas las personas que vieron la película lo pudieron ver. Y tiene alguna cosa, yo qué sé, no sé si poder decir que es cómico cuando se tratan temas tan delicados, ¿no? Pero de mí no me trata con mucho cariño, dice que soy una persona muy pedante. No sé si se refiere a la visión del espía de todo el campamento de Quillú o de todo el país, no aclara la extensión de esa aseveración. Pero que sorprendió que yo en el campamento no me referí, este es un muy buen ejemplo me parece, que yo no me refería a la ley de caducidad, que más bien me remangué y me puse a jugar al truco con todo el mundo y me quedaban las ruedas de truco hasta tarde, etc. Esa información tiene dos puntos débiles. Uno, me da un poquito de vergüenza reconocerlo, pero tengo que ser sincero, no sé jugar al truco. Me da mucha vergüenza reconocerlo. No sé jugar al truco. Es muy difícil que yo estuviera en esas ruedas de truco. Pero en segundo lugar, yo en ese momento estaba en Estados Unidos. No estaba en el Uruguay. Yo no fui al campamento de Quillú.
De haber ido, incluso hubiera escuchado ese discurso de Wilson donde claro, hace esa crítica. claro. El ¿no? espía tampoco fue, se ve entonces. Sí, o fue, dijo cualquier cosa. Ese está plagado el Pero usted informe. afirmó que estaba espiado 24 horas al día. O sea, ¿en Bueno, qué se basa? senador, ¿no? Bueno, después los documentos que a mí me hizo llegar la Cámara de Diputados van del 85 al 90. Ahí surgen dos tipos de espionaje, tres tipos de espionaje. Uno es el seguimiento 24 días. No lo dije yo, está en los documentos. Está ahí. Está Pero a en la el hora de 87 salida de sí mi sentías casa. que te seguían en un auto, gente armada. Es verdad. Hubo un caso que yo denuncié ante el entonces ministro de Defensa Nacional, el teniente general Hugo Medina, que había un seguimiento que fueron 2 o 3 días que yo creo que no era un intento de atentado, porque si no lo hubieran hecho el atentado, que era una cosa intimidatoria, que me pasaba un coche, adentro había gente que mostraba armas largas que no son habituales de ver. Yo fui a ver al ministro de Defensa y bueno, y él tomó como medida ponerme una custodia militar durante 3 días, que a mí me confundía mucho más que lo que me garantizaba, porque yo no sabía quiénes eran custodias y quiénes eran intimidadores. Pero a partir del momento de hecha la denuncia nunca más volvió a suceder. Ese fue el único hecho del cual yo tenía... Que era Julio María Sanguinetti. Sí. ¿Estaba al tanto? Sí, de este episodio concreto, pero que duró 3 días. Y es el único que yo recuerdo haber constatado seguimientos, etc. Sin embargo, en los documentos que me hace llegar el Parlamento, una de las patas de espionaje es el seguimiento desde que yo salgo a casa hasta que regreso todos los días. Incluso, bueno, hay direcciones que yo he tratado de ir para ver si reconozco el lugar, direcciones donde supuestamente se realizaron reuniones. Gonzalo Ramírez, esquina no sé cuánto, no conozco el local, nunca estuve ahí. O sea que decís que hay mucha inexactitud en lo que Mucha se documentaba. inexactitud. Pero igual a pesar de eso, después de estudiar un poco el expediente, el otro día en las redes sociales hablabas de que te queda claro de que hay cosas que pasan hoy que vienen siendo armadas desde el 85. Claro, porque... ¿Nos podés adelantar algo de eso? ¿Cómo no? Hay una segunda pata en los documentos que es información de reuniones. Es decir, que además de seguimiento al auto, había gente que se metía en reuniones. Infiltrados. Donde Sí, yo había estaba. espías. Sí. Es muy curioso, ¿sabes? Gracias por la pregunta, porque es muy curioso que el documento utiliza los seudónimos de los espías, pero los califica con distintos nombres. Unos pone informantes, otro pone manipuladores, palabras del Servicio de Información de Defensa, no mías, ¿no? Y uno nota que en las reuniones donde hay manipuladores, no solamente se informa de lo que ocurrió, sino que se trata de tirar bolazos en el medio de la reunión para concluir. O sea que iba más allá de solo el espionaje, de solo Claro, estar ahí. pero los categoriza así. No, a mí me suena horrible, pero bueno, los categoriza Claro. así como manipuladores. Ahora, el error de información puede responder a muchas cosas. Yo no soy experto en inteligencia. Una es que con tal de cobrar los espías dijeran cualquier cosa. Yo no descarto eso. Y la otra es que la información fuera distorsionada porque después la tercera parte es propiamente el análisis que hacen de lo que sucedió. A ver, por ejemplo, no estamos hablando de Uruguay, pero Irak fue invadido porque los servicios de inteligencia de Estados Unidos decían que había armas de destrucción masiva y no encontraron ni una onda. Entonces, donde las mentiras son muy obvias, yo no estoy en condiciones de saber si es deliberado o si el Servicio de Información de Defensa fue engañado por la propia gente. Pero que ¿cómo se contrataba. vincula con el presente? Eso que decía, algunas cosas pasan hoy. ¿Cómo se está- vincula con el presente? Que hay un cambio en el análisis muy abrupto a partir de la muerte de mi padre. A partir de la muerte de mi padre, todo lo que en la parte de análisis, que es la que hace el propio Servicio de Información de Inteligencia, todo lo que tiene una carga no me gusta la palabra, pero casi que de odio, obsesivo, ¿no? Contra Wilson, a partir de su muerte empieza un análisis reivindicador por razones que, a mi juicio, esto es una opinión personal, no correspondían. Es decir, empiezan
a describir un Wilson vendible, neoliberal, gran insistencia, a pesar de que existe, ahora sabemos, esta película donde le hace esa crítica, autocrítica. Es parte de lo que dice el libro de Gerardo Sotelo. Sí, sí. No, el libro de Sotelo se refiere a otra cosa, que es a las audiciones que tenía mi padre en Radio Nederland, donde en una audición él dice, pero es argumentando en contra de la negociación con los militares. Wilson dice, ¿cómo vamos a estar negociando con los militares que no han demostrado ningún paso de buena voluntad? Sotelo, con todo el derecho del mundo, lo interpreta como un mensaje a los militares para negociar en secreto. Todos los demás, era como él se comunicaba con sus correligionarios. Era más bien frenarlos para que no negocien. Pero bueno, cada uno tiene derecho a interpretar las cosas a su manera. Juan Raúl, oye, te pregunté hace unos minutos si el presidente de ese momento, Sanguinetti, estaba enterado de esto. Y me dijiste de eso puntual que tú denunciaste con el 87. Sí. Pero aquí, por ejemplo, la ex fiscal Mirta Guianse habla también en el 97 que le vetó la posibilidad de ir a otra fiscalía, también del seguimiento a Tota Quinteros, la mamá de Elena Quinteros, hasta la muerte, a donde fechan que falleció a los 83 años. Y todo eso dice que Sanguinetti lo sabía. ¿Sanguinetti estaba informado del espionaje durante su gobierno en plena democracia? Bueno, yo lo he escuchado decir hace pocos días que no, y no tengo por qué dudar de su palabra. Hay dos situaciones distintas. Igual, la situación que en la vivió diaria Mirta... dijiste, no sé si sería peor, que hubiera sido bajo sus órdenes o que él desconociera lo que pasaba en su propia policía. Ahí hay dudas de que haya tomado el poder y que haya sido una democracia o que los militares todavía estaban influyendo. Bueno, me hiciste la pregunta y la contestaste. Eso es exactamente lo que yo pienso. Es decir, Es tal cual. yo creo que yo no puedo dudar de la palabra del presidente Sanguinetti cuando dice que él no sabía. Pero yo me acuerdo de aquella época en que la característica fundamental de Wilson, de mi padre en el Parlamento, era las interpelaciones. Y cuando él terminaba una denuncia, eran interpelaciones de otro tipo de las de ahora, ¿no? Caían gabinetes, caían ministros. Y él muchas veces cuando terminaba su exposición decía, si el ministro sabía, se tiene que ir porque sabía. Y si no sabía, se tiene que ir porque no sabía. Acá yo creo que ocurre algo parecido. Es decir, el doctor Sanguinetti, si dice que no sabía, yo le creo. Ahora, eso demostraría que se priorizó el acceso al gobierno a la toma del poder real, porque es muy inestable, sobre todo en un proceso de transición democrática, ¿Qué pasará esto? que pasara todo esto en los servicios de inteligencia y el mando supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, en acuerdo con el ministro de Defensa, no supiera. Ahora, el caso de Mirta Guianse es distinto y es muy grave también. Pues en el segundo periodo de Sanguinetti como presidente. Claro. Entonces, lo que la doctora Guianse lleva a la comisión es que en expedientes y decretos aprobados en el periodo democrático, se utiliza información de inteligencia de la época de la dictadura. Esto es distinto cualitativamente. Claro. No es ni más grave ni menos, es distinto. Siguieron funcionando y siguiendo a la gente, como dice la doctora Guianse, repito, de Tota Quintero. Bien, Juan Raúl, tenemos que cerrar, pero último es, ¿dónde está tu futuro político? ¿Independiente como hoy? Hoy por hoy es independiente. Yo me imagino que en algún momento encontraré donde me sienta cómodo para aterrizar. Pero no estoy apurado. Primero porque todo el mundo dice no es tiempo electoral y todo el mundo se dedica exclusivamente al tema electoral. Yo tengo además una gran ventaja, que es que mi condición de integrante hasta el 1 de septiembre de la Institución Nacional de Derechos Humanos me impide legalmente ser candidato o ocupar un cargo de confianza del próximo gobierno. Entonces eso podrá hacer que la gente concuerde o discrepe conmigo, pero las redes que a veces son bastante duras, que ponen ¿y con qué cargo te compraron? Bueno, yo soy invendible porque la ley me lo impone, no solamente porque soy honesto. Entonces, me da mucha libertad para opinar y me siento muy cómodo con la libertad con la que estoy opinando en este momento. Yo creo, respeto a los que piensan distinto, pero yo creo que el Wilson que hoy
se vende públicamente y a veces se quiere circunscribir exclusivamente a un partido cuando creo que es una figura que ha trascendido los límites partidarios, que es muy parecido al del análisis que hacen las Fuerzas Armadas. El Wilson que se vende hoy es muy parecido al análisis que hacen las Fuerzas Armadas después de su muerte. Yo no encuentro en eso un espacio, no reconozco al personaje. Yo creo que se quiere vender a un Wilson neoliberal cuando Wilson declara, está con sus propias palabras en el libro que acaba de sacar el Museo de la Memoria, que él considera que Enrique Erros, Elmar Michelini y él fueron los ministros más dirigistas de la historia del país. Él cuando era ministro de Ganadería fijaba el precio de la carne, fijaba los topes de carne que se podían vender para que hubiera saldo exportable. Cero mercado. Eran decisiones que se tomaban por un proyecto de país que surgía de los proyectos de la CIDE. Entonces, todo este Wilson de contenido además muy agresivo contra la izquierda, cuando él en realidad en la dictadura hizo... A ver, yo no recuerdo ningún acuerdo de Wilson con el Partido Colorado. Ninguno. Muchos con el Frente Amplio. Por ejemplo, la elección a la presidencia de la Cámara de Héctor Gutiérrez Ruiz. 2 periodos por falta de uno. Eso fue un acuerdo. Frente Amplio, mayoría del Partido Nacional, Frente Amplio. Durante la dictadura, la Convergencia Democrática. Bueno, en la propia película hay dirigentes del Partido Nacional que cuestionan que él estuviera de acuerdo. Pero aparece él diciendo que está de acuerdo. Y en el libro que acaba de publicar el Museo de la Memoria aparecen cartas, documentos y conferencias de él, no solamente apoyando a la Convergencia Democrática, sino al papel que él cree que deben de jugar las organizaciones sociales organizadas, estudiantiles, laborales, no solo en la tarea de derrocar la dictadura, lo dice expresamente así, sino también en la tarea de construir un Uruguay más justo y equitativo. Bien, Juan Raúl Ferreira, muchísimas gusto, gracias Juan por Raúl. acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.